La historia comienza con nuestro protagonista Tohima, un niño de 40 años fanático número 1 de los Kamen Rider. Aquí lo vemos entrenar en medio del bosque golpeando un enorme árbol, mientras dice las palabras Rider Punch. Él nos cuenta que desde niño le gusta Kamen Rider. Así vemos su pasado. Un pequeño Tohima veía en la televisión bien emocionado por su programa Kamen Rider, y cuando su madre le preguntaba si no se aburría por ver lo mismo tantas veces, el pequeño respondía muy seguro que no, pues para él era genial. De esta manera miraba la televisión mientras gritaba el nombre de Kamen Rider para alentarlo y derrotara a los Shockers, que eran los villanos. Incluso cuando su madre se despedía de él no le prestaba atención y con un brillo en los ojos seguía viendo su programa mientras gritaba los nombres y replicaba los movimientos, diciendo así con ilusión que quería ser un Kamen Rider. Luego de esto se nos muestra su vida en la escuela secundaria. Tohima estaba siendo llevado por una chica a un lugar apartado de la escuela. Cerca a los jardines, la chica le confiesa sus sentimientos y le pide que sea su novio. Él se pone nervioso, pero acepta alegremente. Sin embargo, al hacerlo, la chica se arrepiente y le dice que mejor ya no. En ese instante, las risas de todos los alumnos de la escuela empiezan a resonar desde las aulas, y de repente un matón aparece detrás de la chica y la abraza burlándose de Tohima, diciendo que es una lástima, pues Emily es su novia y perdió una apuesta, por lo que tenía que declararle su amor como castigo. Tras oír esto, sin discutir y sin decir nada malo, nuestro protagonista se retira, acción que deja a todos desconcertados. Por la tarde, Tohima se encuentra cerca del río. Aquí tiene unos recuerdos de cuando era pequeño. Veía cómo los niños jugaban a ser un Kamen Rider y decidían el personaje de este como un piedra, papel o tijeras. Con seguridad decía que esos niños eran unos tontos, puesto que no se podría decidir la suerte de ser un Kamen Rider, ya que él sí se lo tomaba en serio. Seguido de esto volvía a hacer su pose de Kamen Rider, para después quedarse pensativo, sí, mirando a la nada, hasta que aparece Emily, sí, la desgraciada. Ella se disculpa por la horrible situación que le hizo pasar, pero Tohima, como todo un caballero, le dice que no importa. Ambos se sientan mirando el atardecer. Emily le dice que ella sabe que él es alguien bueno, pues a comparación de la mitad de la escuela, que son todos pandilleros, él no es como ellos, aunque eso sí, sabe que tampoco es normal y que no tiene amigos. Le resalta que oyó cierto rumor de que algunas personas lo habían visto gritar con todas sus fuerzas justo en este río la palabra metamorfosis. Esta vergüenza un poco a nuestro prota, pero Emily, centrando su mirada en él, le dice que en verdad es un chico muy misterioso. Pero justo cuando estaban en su momento romántico, todo esto es interrumpido por un matón y sus amigos. Este gordito rubio reconoce a Emily y le pregunta si acaso rompió con Kidogawa, pues de ser así debería salir ahora con él y dejar solo al perdedor que le acompaña ahora. Emily lo ignora y le pide a Tohima que mejor se vayan de ese lugar. El matón se pasa de listo y agarrándola fuertemente le dice que espere un momento. En ese instante nuestro Tohima interviene y apretando la muñeca del tipo le ordena soltarla. Esto enfurece al gordito, quien intenta darle un puñetazo. Sin embargo, es detenido fácilmente por Tohima, quien ahora le dice que se lo devolverá. En un segundo le rompe la cara al tipo y lo deja en el suelo. Los dos compañeros de este último también se meten y le lanzan una patada a nuestro chico. No obstante, Tohima los detiene y, repitiendo su frase que se los devolverá, le da un patadón a cada uno, que los deja en el suelo. Emily se queda sin palabras al ver semejante fuerza de nuestro Tohima. Entonces él voltea y le dice que solo les regresó lo que le hicieron. Mencionando esto, se marcha del lugar. Al día siguiente, Emily estaba llegando a la escuela, pero en eso es interceptada por la pandilla del bravucón gordito de ayer. Este, furioso y con un bate en mano, le declara la guerra a Tohima por la humillación que le hizo pasar el día de ayer. Entre tanto alboroto, nuestro pelinero observa desde la ventana, y cuando Emily, asustada entre lágrimas, suplica que le ayude, Tohima decide confrontar al matón. Estando ahora cara a cara, el matón le recuerda que ayer lo humilló y por eso vino para saldar unas cuentas. Tohima, harto de escucharlo sus tonterías, le exclama que una pelea entre estudiantes no es una guerra, pues unos mocosos que todavía no empiezan ni siquiera a trabajar no pueden andar por ahí hablando de ser el jefe o pelear con bandas de otras escuelas. Le recuerda que sus padres le dan dinero y también de comer, e incluso les tienen donde bañarse y dormir. Gritándoles bien fuerte, les pregunta de qué guerra hablan, pues todo esto es patético, y si van a pelear mejor lo hagan contra el mal. Estas palabras conmueven a Emily, pero termina por enfurecer al gordo matón, quien afirma que ahora sí lo matará. De esta manera muestran un panel épico. Tohima pelea contra 6 matones completamente solo, sin embargo termina brutalmente golpeado, pisoteado y apaleado, tanto así que lo dejaron en el suelo sin fuerzas y muy mal herido. Aquí el matón agarra a Emily y se va alejando victorioso. Emily suplica que alguien los ayude, sin embargo todos apartan la mirada. Por ende, como si de una invocación se tratase, Emily grita el nombre de Tohima para que así este se levante, cosa que sucede. En un instante Tohima se levanta y les grita que se detengan. Todos quedan completamente desconcertados al ver que se puso de pie, y para aumentarle más aura al momento, Tohima se quita el uniforme y la polera mientras dice que no quería usar ese poder contra ellos, pero ahora no le dejaron otra opción. Con el cuerpo al descubierto, deja relucir unas rayas dibujadas en su abdomen y empieza a hacer los movimientos de Kamen Rider. Todos se ríen al ver semejante estupidez e incluso lo llaman loco. No obstante, nuestro Tohima le da un puñetazo en toda la cara al matón, con la diferencia de que ahora lo manda a volar. Al ver esto, todos quedan boquiabiertos y segundos después vemos a nuestro protagonista de pie, en medio de todos los cuerpos tirados de los matones. En ese instante los profesores llegan y quedan perplejos al ver esta escena. De igual forma Kidogawa, quien estaba escondido detrás de un árbol. Aquí Emily se acerca a Tohima y le pregunta quién es en realidad. Nuestro muchacho, con la cara cubierta de sangre y llena de moretones, responde que es Kamen Rider. Se acerca a la chica
y limpiándose la sangre del rostro le pregunta si está bien. Sin embargo, la desgraciada grita que la aterra y se va corriendo. Esto destruye a nuestro Tojima, quien aguantándose las ganas de llorar, menciona que ya lo sabía, pues no debía transformarse. Regresando a su momento de locura, menciona entre lágrimas que son amigos Shocker. Así por fin regresamos al presente. Tojima continúa golpeando el árbol, mientras menciona que Kamen Rider y Shocker solo salen en un programa de televisión. Lleno de frustración menciona que hasta él sabe que esos dos no existen en la realidad, por lo que no importa cuánto entrene, pues nunca podrá ser Kamen Rider. Dándole un cabezazo al árbol grita y suplica a Shocker que se lo lleve y lo altere para ser Kamen Rider. Justo en ese momento escucha unos pasos entre los arbustos, pero resulta ser solo un oso. Con cara de decepción menciona que creyó que era un monstruo de Shocker. De repente el oso lanza un fuerte rugido y se abalanza contra él. Sin embargo, Tojima con una descomunal fuerza lo lanza contra el suelo. Tanta es la sorpresa que hasta el oso se pregunta quién es este tipo y si acaso es un humano. Con un instinto asesino corre a atacar a Tojima, pero nuestro prota contraataca con un golpe en el cuello y por poco logra esquivar la garra del oso que le deja una herida en el pecho. Con un movimiento preciso pisa la pata del animal y mientras lo vemos derrotando al oso menciona que sin darse cuenta se había vuelto tan fuerte que podía pelear contra un oso, pero eso no significa que pueda ser un Kamen Rider. Sin un ojo el oso huye del lugar dejando solo a nuestro chico. Varios días después nuestra protagonista decide vender toda su colección de Kamen Rider, aunque cuando el comprador le pregunta si está seguro, Tojima no sabe qué responder. Nos revela que la razón por la que se deshizo de sus artículos de Kamen Rider fue porque no podía soportar imaginarse cómo la gente los tiraría sin cuidado cuando muriera. En su habitación completamente vacía se pone a ver las noticias desde el celular. Deslizando con el dedo, encuentra que un grupo de ladrones quienes hacían pasar por la organización Shocker robaron una tienda de su vecindario. Viendo lo violento que fue el robo, Tojima afirma que no son parte de Shocker, ni siquiera nada parecido. Sí, por ende nuestra guaguita de 40 años se decepciona. Al siguiente día, mientras iba al trabajo, nota que la gente ya está alistando para el festival de la ciudad, cosa que lo alegra. En la chamba escucha como algunos compañeros hablan sobre el grupo de Shockers que robó la tienda y ahora están cometiendo más robos. Sin embargo, nuestro Tojima menciona en su mente que no son parte de Shocker. Cambiemos de panel. En diferentes lugares de la ciudad, los grupos autodenominados Shockers cometen sus fechorías. En eso, uno de los ladrones entra con un bate a una tienda. Sin embargo, se encuentra con un grandulón, el cual lo termina entregando a la policía, en donde lo interrogan y este confiesa que solo se puso el pasamontañas que tenía en casa y decidió imitar a los demás ladrones. Tojima escucha todo esto a través de las noticias y con una cara de decepción menciona que son unos idiotas. Pasa un rato y el festival inicia. Tojima anda caminando entre los puestos y al escuchar como un niño le pide a su padre que le compre una máscara, tiene un recuerdo de sí mismo cuando era niño, recibiendo 4000 yenes de su padre en el día del festival, para que así él se comprara lo que quisiera. En aquel entonces lo primero que hizo fue ir a un puesto de takoyaki. Con esto en mente deambula por el lugar hasta llegar a un puesto de lo mismo y pedir lo mismo de siempre. En otro lado, un sujeto de traje blanco le entrega 3 pasamontañas a unos jóvenes, a quienes les dice que su trabajo será amedrentar a un señor. Aquí descubrimos que ese sujeto se llama Nakao. Entonces uno de los jóvenes le responde que si bien no le importa ponerse el pasamontañas, le da vergüenza gritar lo mismo de siempre. Sí, eso de que son Shockers. Ante esto, Nakao recalca que a él le gusta más Shocker y por eso se unió a los Yakuza. En sus delirios de villano, les ordena que digan el grito como siempre. De esta manera los vemos parados frente al vendedor de takoyaki y comienzan a destruir todo su puesto. Tojima se queda perplejo al ver que es un robo de Shockers. Viendo tal injusticia piensan hacer algo, así que rápidamente se dirige al puesto de máscaras y compra una de Kamen Rider. Con la máscara en mano se debate si ponérsela o no, pero al escuchar los gritos de auxilio del señor recuerda su pasado, cada etapa de su vida y finalmente decide hacerlo. Una emoción surge de su interior, aquella sensación brota por todo su cuerpo y acelera su corazón. Rebosante de confianza interviene y les exige a los malandros que se detengan. Los tipejos se acercan preguntando quién es. Tojima tartamudeando responde que es Kamen Rider. La gente comienza a grabar y nuestro prota empieza a llorar. Con lágrimas cayendo al suelo exclama que él no está jugando, sino que esto lo hace en serio. Con todas sus fuerzas grita: "Aquí voy, Shockers". Da un puñetazo que le arranca los dientes a uno y noquea al siguiente. Estando este último de pie, opta por usar su ataque especial. Salta encima de un puesto y cayendo grita Rider Kick. Con esto le encesta una patada y lo manda a dormir. Con todos los enemigos derrotados, nuestro chico se pone a llorar diciendo que se sintió de maravilla. En eso se da cuenta que la gente lo está viendo, así que decide salir del lugar. Por otra parte, una mujer andaba leyendo las noticias. Aquí se entera de la hazaña de nuestro protagonista como Kamen Rider. Lanzando un grito menciona que ella debería haber detenido los robos de los Shockers y no él, rehusándose a aceptar que un don nadie se haga llamar Kamen Rider solo por su máscara. Asimismo, ella exclama que no están jugando. Ahora cambiamos de escena a un salón de clases. Se nos presenta un estudiante llamado Asano. Él andaba viendo a su profesora caminar por el salón. En eso la mujer lo llama y le pide que lea cierta parte del libro. Asano se levanta, pero al estar distraído con ella, lee mal el poema. Esto lo avergüenza a tal punto de ponerse rojo. Ya por la tarde en su habitación, Asano anda abrazando una almohada imaginando que su profesora mientras repite que la ama. Intrigado por saber más de ella, se pregunta qué le gustará y cuáles serán sus pasatiempos. Él imagina que quizás le guste tocar el piano, tomar el té o ir a los museos. Sin embargo, en la realidad, vemos que es todo lo contrario, pues pasamos con la maestra, quien resulta ser la misma mujer de antes. Ella se encuentra entrenando brutalmente, ya que se
niega a aceptar que ese desconocido se crea Kamen Rider solo por la máscara. Recuerda cómo inició todo para ella, pues de pequeña llegó a casa llorando porque le habían hecho bullying, pero su padre, llamándola por su nombre, el cual es Yuriko, le dijo que le mostraría algo que le inspiraría. De esta manera prendieron el televisor y su padre puso un programa antiguo llamado Kamen Rider Stronger. Al principio Yuriko no entendía, pero su padre le sugirió que prestara más atención. Siendo así, empezaron a ver. En un momento escucharon como la heroína se llamaba igual que ella, Yuriko Misaki. Tras oír esto, la pequeña quedó fascinada al ver a alguien tan genial como una humanoide eléctrica Tackle. Así se obsesionó con ella, empezó a imitarla. Su padre, como buen fanático, le aconsejó que se presentara como Tak, sin pronunciar las letras L al final, ya que eso hacía la heroína. Así pasaban el tiempo entre padre e hija, viendo su programa favorito. Uno de esos días, cuando Yuriko estaba sola, andaba jugando con sus muñecos. En unos movimientos por accidente hace caer unas casetas. Entre ellos estaba el episodio 30 de Kamen Rider Stronger. Sorprendida, decidió prender el televisor y reproducir la cinta. Al iniciar el programa vio que el título decía Adiós Tackle. Esto la dejó confundida, pero al ver el capítulo completo quedó completamente traumada, pues su heroína había muerto. Entre lágrimas y en shock, cayó al suelo, tal y como si del océano se tratase. Por la noche, cuando su padre llegó a casa, vio a Yukiro tirada en el suelo en medio de un charco de lágrimas. Él, como buen padre, la llevó a su cama, pero cuando la pequeña despertó, entre lágrimas le preguntó la razón de que Stronger no la haya rescatado. Su padre le aclaró que no era eso. Le explicó que la técnica de Ultra Ciclón que Take lanzó es un movimiento letal que acaba con el enemigo y también con ella misma, pero como el oponente era demasiado poderoso, no tenía otra opción. Al oír esto, Yuriko se calma y le pregunta si acaso Tackle salvó a Stronger. Su padre se lo confirma y afirma que Tackle es sin duda la heroína más fuerte, razón por la que le puso ese lindo nombre. Agrega que es hermosa y súper linda como Tackle, alguien que sigue enfrentándose al mal aunque siga cayendo. Estas palabras conmueven a la pequeña Yuriko. De este modo, al día siguiente su padre le afirma que Tackle no ha muerto. La viste con su traje y le exclama que está aquí. Emocionada, la pequeña Yuriko hizo la pose imitando a su heroína favorita, diciendo que a partir de ese día será Tackle. Regresamos a la actualidad. Yuriko menciona que ese día comenzó su camino como Tackle. Comenta que ahora tiene 24 años y aún sigue por ese camino mientras se dedica a la docencia. En eso vemos cómo escribió en la pizarra que no perderá contra el Rider falso. Por la noche, nuevamente el grupo de matones y su jefe, el Yakuza, andan repasando el plan para asaltar 5 tiendas. Esta vez el jefazo menciona que también se unirá a ellos. De esta manera, con los ánimos hasta el cielo, dan por iniciado el atraco. Por otra parte, Asano se anda confesando a Yuriko. Esto sorprende a la profesora, pero entonces nota como la policía está corriendo y de una tienda salen los asaltantes Shockers. Es aquí que finalmente vemos la fuerza del jefazo Yakuza, quien con unos buenos puñetazos derrota a los policías. Ella, indecisa por si acudir al llamado de la justicia o si responder a los sentimientos de su alumno, se queda varios segundos quieta. Pero finalmente, cuando ve que sus presas están alejando, decide dejar atrás a Asano e ir por los asaltantes. Al mismo tiempo que en otro lado de la ciudad, nuestra Tojima anda viendo feliz las noticias ya que aparecen ellas. En eso escucha como los mismos asaltantes de Shockers están por asaltar otra tienda. Rápidamente esto llama su atención y le dice que es él. Los asaltantes le preguntan quién es. Tojima, poniéndose su máscara y diciendo la palabra metamorfosis, se prepara para pelear. Los asaltantes lo reconocen como el tipo del otro día que se hace llamar Kamen Rider. Entre lágrimas, nuestro protagonista les hace saber que los extrañó y en verdad quería verlos. Sí, esto se puso medio raro. Desde otro lado de la calle, Yuriko también llega al lugar acompañada de Asano. El jovencito le pide que le espere, pero al ver la situación, Yuriko señala a nuestro protagonista llamándolo Rider falso, rehusándose a dejar que le vuelva a robar sus presas, los Shockers. Se quita la ropa en medio de la calle para cambiarse y ponerse el traje de Tackle. Hecho esto, le pregunta al pequeño Asano si aún así, viéndola como está, la sigue amando. Ante esto, todos los demás hombres espectadores con alta envidia y urgidos le piden al jovencito que responda. Pero bueno, estando en esta situación, Yuriko le entrega su mochila y le pide que se la cuide un rato, pues ahora se dirige a derrotar a los villanos. O eso se creía, ya que cuando Tojima preparaba su Rider Punch, Yuriko aparece y le manda tremendo puñetazo que lo deja en el suelo. Todos quedan perplejos al ver lo que acaba de suceder, pero aquí ella hace su entrada y se presenta como la humanoide Electric Attack. Tojima, que está tirado en el suelo, la reconoce. En cambio, los asaltantes solo se burlan y uno de ellos se acerca para molestarla, pero Yuriko, haciendo uso de las artes marciales que aprendió, levanta al tipo y con todo lo que tiene lo lanza contra sus compañeros. Asano y el resto de personas quedan asombrados al ver tal hazaña, incluso Tojima, que afirma con asombro que es tremenda. Luego de esto, Yuriko regresa con Asano, le agradece por cuidar su mochila y le pide que guarde su secreto. Dicho esto, se marcha del lugar. Por su parte, el pequeño Cuatro Ojos se la queda viendo mientras reafirma su amor por ella, diciendo fuertemente que la ama más. Por otro lado, Tojima anda sentado viendo todo. En eso se levantan los asaltantes y el jefazo, quitándose el pasamontañas, le advierte a nuestro Tojima que no lo olvidará. Nuestra guaguita de 40 años, algo confundido, le recuerda que a él también lo golpeó. Pero bueno, esto el jefazo no le toma importancia. Se pone los lentes y antes de irse le revela que a él le gusta Shocker. Tojima simplemente se queda en silencio y, volteando al ver esa mujer misteriosa, se pregunta quién será. Mirándola con admiración, menciona que su amor por Tackle no le pide nada a su amor con Kamen Rider. Al día siguiente, Yuriko anda viendo las noticias y al percatarse de que los noticieros pasaron en primera plana lo que hizo anoche, se alegra demasiado. En un cambio de panel vemos a los asaltantes y el jefazo Yakuza en un departamento
asiento vacío, mientras los demás andan hablando con sus familiares por lo sucedido. El jefazo saca una máscara con una apariencia terrorífica, exclama que de ahora en adelante se hará llamar Yakuza Man, y como primer delito esa misma noche irán a asaltar una tienda. Así cambiamos de escena. En una tienda un tipo de streamer anda haciendo un especial por su canal, arrasa con las estanterías de comida chatarra, pero mientras hacía esto, justo aparecen los asaltantes Shockers. Todas las personas huyen del lugar, sin embargo el streamer se queda escondido grabando todo. De pronto aparece uno de los asaltantes detrás suyo, y si bien tiene miedo, el hambre por el dinero y las ganas de hacerse viral le ganan, así que decide quedarse a transmitir hasta que la policía llegue. Por otro lado, Tojima anda viendo la transmisión mientras se dirige al lugar, viendo que está cerca acelera el paso. De repente escucha los pasos de una mujer. Al voltear se percata que es la mujer de antes. Ellos dos se miran fijamente y en su mente mencionan que el otro se les hace conocido. Pasamos con los asaltantes. El jefazo se anda llevando unos cuantos billetes. De pronto es detenido por un sujeto, quien les menciona que son una molestia. El asaltante verde aparta sus manos de un golpe y en tono desafiante le pregunta si acaso se cree un héroe. Esto molesta al sujeto, quien en un instante se transforma en un enmascarado con traje negro. Todos quedan perplejos al ver esto, pues el jefazo, el streamer y nuestros héroes reconocen aquel atuendo, ya que es nada más ni nada menos que el de un Shocker. Así vemos al sujeto de negro decirles a los asaltantes que su asalto Shocker es una burla e imitación. Por ende les sugiere que se destapen las orejas y escuchen el verdadero grito. Pero bueno, si has llegado hasta aquí y quieres la siguiente parte, comenta la palabra tag para así demostrar que llegaste hasta el final. Aquí en pantalla te dejo este resumen guapo, como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao chao.